con el hecho, Señor, de la vida, el privilegio, Señor, de poder estar en tu casa, escuchar tu palabra, alabarte junto con tu pueblo, Señor. Son grandes bondades, grandes beneficios que tenemos esta mañana de poder congregarnos juntos como iglesia, como tu pueblo, como tu novia, Señor. Dios, y el propósito principal hoy es adorarte a ti, exaltarte a ti, Señor. Permítenos por medio de este tiempo, Señor, elevar, Señor, nuestra gratitud, alabanza a un Dios vivo, al Dios que servimos y adoramos. Pero también, Señor, que nuestros corazones estén atentos, Señor, a tu palabra. ¿Qué Dios quieres enseñarnos hoy, Señor? Que necesitamos aplicar ya, Señor, en nuestras vidas. No después, no mañana, no durante la semana, pero hoy saliendo de aquí, Señor, después de escuchar tu palabra, que podamos, Señor, aplicarla para la gloria de tu bello nombre. Señor, no hay otra razón por la que podamos estar aquí presentes hoy que glorificarte a ti por quien tú eres. Y gracias, Dios, por la bendición tan grande que me has dado, Señor, de impartir tu palabra, Señor. Pero realmente eres tú quien alimenta a tu pueblo. Y yo oro, Señor, para que tu pueblo hoy sea alimentado con tu palabra. Sea exhortado, Señor, al arrepentimiento, Señor. Sea llamado, Señor, por tu Espíritu vivo, Señor, a la vida. Y aquellos que aún están muertos, Señor, en sus delitos y pecados, puedan venir a ti, Señor, y estar vivos para la gloria de tu nombre. Gracias por esta porción tan hermosa de tu palabra. Que sea, Señor, un pilar en nuestra vida espiritual y nuestro caminar diario. Señor, te agradecemos el privilegio y honramos tu nombre y oramos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tu pueblo dice amén. Amén. Quiero invitarte a ir a Romanos capítulo 6. Es un gran capítulo. El apóstol Pablo va a iniciar una nueva sección. Él va a explicar algunas cosas que posiblemente quedaron, él asume, ¿no? O él previsiona, ¿no?, que este pueblo al que está dirigiendo esta carta va a tener cierta forma de interpretar sus palabras y va a levantar ciertas objeciones a lo que él ha enseñado. Entonces, vamos a leer el capítulo 6 y vamos a leer los primeros 11 versículos. Y dice así, yo estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas y dice así, si no tienes Biblia, te animo a comprar una. Si no, puedes leerlo en la pantalla. Romanos 6, 1 al 11. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. ¿Sí? Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque en cuanto a que él murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto él vive para Dios, así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Pablo está haciendo en esta sección, él inicia del capítulo 6 hasta el capítulo 8, empieza a responder ciertas objeciones. Recuerden que él está asumiendo que va a pasar esto, él está interpretando, está previsionando que el pueblo que va a escuchar su argumento va a levantar ciertas objeciones, ¿no? Es como cuando un abogado se prepara para ir a la corte, él
practica, cuáles serían las objeciones que su contraparte va a sacar. Lo que está haciendo el apóstol Pablo es, en base a nuestra propia naturaleza pecaminosa, que ya sea que luchamos en el moralismo o luchamos en el libertinaje, él dice, ellos van a escuchar mis palabras en Romanos 5:20, si tienes tu Biblia te invito a ir ahí, Romanos 5:20, ya lo vimos, pero dice, la ley se introdujo para que abundara la transgresión, para que abunde el pecado, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces el apóstol Pablo dice, van a venir con un argumento sobre este texto, ¿no? Inclinándose completamente hacia el libertinaje. Y este podría ser quizás el argumento que el apóstol Pablo está atacando en el capítulo 6, versículo 1 al 14. Dice así, si la gracia de Dios abunda en el pecado, entonces, ¿por qué no abundar en pecado para que la gracia de Dios sobreabunde y así experimentemos más de su abundante gracia? El apóstol Pablo está diciendo que posiblemente el pueblo que escuche su argumento en Romanos 5:20 va a responder con una tendencia de querer irse al libertinaje. Es decir, el apóstol Pablo acaba de decir que la ley nos fue dada para que el pecado abundara. Entonces, que cuando el pecado abunde, sobreabunda la gracia, es simple, ¿no? Lo que tenemos que hacer es pecar más. Entonces el apóstol Pablo dice de ninguna manera. De hecho, las palabras que nosotros vemos en la versión que acabamos de leer, dice de ningún modo. Prácticamente él está eufórico, gritando lo que no se te ocurra, que no acontezca, que no te vayas por ese lado. Estás caminando en dirección correcta. Él está sumamente claro que su argumento es vivir para la gloria de Dios. De hecho, el apóstol Pablo explicó el texto en Romanos 5:21. Porque él dice, en lugar que reine el pecado, ¿qué dijo? Reine la gracia de Dios. Entonces el apóstol Pablo, en estos 11 versículos, de hecho hasta el 14, él responde a este argumento. Pero esta mañana vamos a ver los primeros 11 versículos. Él está respondiendo a una posible objeción, ¿no? Porque reconoce nuestra condición pecaminosa, porque reconoce nuestras tendencias a los extremos. O nos convertimos completamente en moralistas, apegados a la ley, o nos convertimos en libertinos, diciendo, ya que Dios nos da su gracia abundante en el pecado, entonces, por lógica, si pecamos más, seremos receptores de más gracia. Pero no funciona así. El apóstol Pablo está diciendo que no es así. El apóstol Pablo está anticipando nuestra interpretación libertina, está anticipando nuestro abuso de la gracia, está anticipando, ¿no?, nuestra astucia carnal, está anticipando, ¿no?, el hecho que podemos o tendemos a abusar de la gracia de Dios. Él está diciéndole a los cristianos que suelen decir, ¿sabes qué, pastor? ¿Sabes qué, hermano? Yo tengo libertad en Cristo Jesús. Él está diciendo, ¿sabes qué? Ten mucho cuidado, porque podrías estar abusando de la gracia de Dios. Yo tengo libertad, hermano, en Cristo. Yo ya no estoy bajo la ley. Ten mucho cuidado. ¿Por qué continuaremos en el pecado? Dice el apóstol Pablo. Si ahora vivimos para el Señor. ¿Por qué, si tu corazón ha sido transformado y cambiado, sigues persiguiendo estos anhelos? ¿Sí? Entonces, ¿cómo responde el apóstol Pablo a esta objeción de libertina, ¿no?, de abuso de gracia? De querer abusar de la misericordia, la bondad de Dios y la gracia de Dios, como no hay consecuencias inmediatas ahorita para el pecado que estoy cometiendo, como no se han dado cuenta en que estoy fallando, entonces Dios está contento conmigo, Dios está bien conmigo, voy a seguir pecando, voy a seguir haciendo todo, porque de todos modos la palabra de Dios dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y tendemos a distorsionar el mensaje de Dios, pero lo único que estamos haciendo es manipulando la palabra de Dios a nuestra conveniencia, en lugar de examinar nuestros corazones a la luz de la palabra de Dios. Él no quiere que corras tras vagas interpretaciones, necias interpretaciones sobre su palabra. Y somos fáciles para hacer eso. Esto debería alertarte. ¿Por qué? El apóstol Pablo dice, los que hemos muerto, él está hablando con creyentes. Entonces la tendencia de torcer las escrituras también está en tu corazón, está en tu propia vida. Y si tú no tienes cuidado de caminar bajo los preceptos del Señor, tú te encontrarás en algún momento de tu vida torciendo las escrituras para tu propio beneficio. ¿Sí? Eso es algo en el que todos de nosotros podemos caer, y me incluyo en esta afirmación. Si no tenemos el cuidado de permanecer en el Señor, si no entendemos cuál es nuestra relación que tenemos ahora con Cristo, qué es lo que Él hizo,
en la cruz del Calvario, que esto es lo que garantiza para mi vida quién soy ahora en el Señor, correremos tras nuestras propias interpretaciones erróneas. Él está diciendo, el peligro está de interpretar equivocadamente la palabra de Dios. Y ese peligro también está en ti y está en mí. Así que mucho cuidado, hermanos, de cómo interpretas las Escrituras. No es simplemente, es mi opinión. Es mi opinión sobre lo que el apóstol Pablo dijo. Yo tengo otra opinión, ¿sí? Pero aquí el Señor dice esto. Tu opinión no tiene ningún tipo de valor cuando se compara a lo que Dios acaba de decir. Y Dios dice por medio del apóstol Pablo que si tú has nacido de nuevo, no deberías, no es congruente que el hombre que ha entregado su vida al Señor siga en esos patrones pecaminosos, vergonzosos de su vieja vida. De hecho, lo leímos, es un viejo hombre y un nuevo hombre el que está hablando, ¿sí? Hay una diferencia. Si tú notas los versos del 1 al 11, él habla de muerte por todos lados, ¿no? ¿Qué significa? Que hemos muerto al pecado. Pablo quiere que nosotros entendamos este término de manera correcta. Él quiere darnos profundidad, él quiere darnos amplitud. ¿Sabes? Alguien dijo de que la teología moderna tiene kilómetros de anchura, pero tiene milímetros de profundidad. Y el apóstol Pablo quiere que tú tengas kilómetros de anchura, pero también una gran profundidad de la palabra de Dios. Eso que vemos aquí, si tú me preguntas de estudiar este texto, de entender este texto, es uno de los textos más importantes que tú vas a encontrar para el crecimiento espiritual y la vida cristiana. De hecho, el doctor Martin Lloyd-Jones decía, el que no entiende Romanos capítulo 6 no debería predicar Romanos. Y entiendo por qué. Entiendo nuestra necesidad tan grande. Miro la depravidad en nuestros propios corazones, un pecado remanente en nuestras vidas, que muchas veces cedemos a las tentaciones, porque no entendemos quiénes somos en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo va a argumentar por qué el hombre que ha nacido de nuevo no va a deleitarse en el pecado para que sobreabunda la gracia en su interpretación, sino que él va a deleitarse en quién es en el Señor. Amén. ¿Me siguen? Mira lo que dice rápidamente los textos. Él dice, hemos muerto al pecado. Hemos sido bautizados en Cristo Jesús, verso 3. En el verso también 3 dice, hemos sido bautizados en su muerte, hemos sido sepultados con Él. El versículo 5 dice, hemos sido unidos a Él. ¿Sí? Así que número 1, Pablo afirma que el creyente ha muerto al pecado y permanece en el Señor. Ha muerto a la condición en la que estaba, sujeto al dominio del pecado en su vida. Él ha muerto a eso. Él ha muerto a ser un esclavo del pecado. Él ha muerto al estar sometido al pecado. Pero ahora debe permanecer en el Señor. Mira lo que dice el verso 4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, hemos muerto a nuestra vida vieja y hemos resucitado a una nueva vida. ¿Para quién? Para la gloria del Padre. Así también nosotros, dice, andemos en una novedad de vida, en una nueva vida. Ya los rasgos, los patrones antiguos no deben ser característicos en tu nueva vida. Hay nuevos afectos, nuevos deseos, una ambición por la gloria de Dios. Debería haber un cambio en nuestras vidas y nuestros corazones. Vivir una vida de pecado es una contradicción a la vida que Dios nos ha llamado a vivir. Vivir una vida de pecado, sujeto al pecado, esclavizado al pecado, es una contradicción a la vida que Dios nos ha llamado a vivir para su gloria. Una vida muerta al pecado. Ya no me es más atractivo. Ya no estoy bajo el yugo de la esclavitud. Puedo decir no para la gloria de Dios. Puedo decir esto ofende a un Dios santo. Esto es corrupción. ¿Cómo puedo vivir en el fango y en el lodo deleitándome cuando Dios me ha dado una nueva naturaleza para su gloria y su honra? Pablo pregunta, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Enfatiza que si tú has nacido de nuevo,
Si has sido llamado, has sido regenerado, si has sido convertido, te has arrepentido, has creído, tienes fe, has sido justificado, estás en un proceso de santificación, has sido adoptado por el Señor, sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Dice, ¿cómo entonces seguirás viviendo como tu viejo hombre? No tiene sentido, dice el apóstol Pablo. Debe haber un cambio en tu vida. Debes notar el énfasis del apóstol Pablo. Quiere que reflexiones. Quiere que reflexiones, porque posiblemente hoy nosotros, con nuestra astucia carnal, estemos viviendo de una manera sujeta al pecado. Quiere que examines tu corazón. ¿Hay un cambio? ¿Hay un viejo hombre? ¿Hay un nuevo hombre? Ahí tus afectos están buscando y anhelando la gloria de Dios. Anhela tu corazón profundamente vivir para su gloria y honra. Quiere que veas y reflexiones en la obra de Cristo, su bautismo, su muerte, su resurrección y su vida. Si eso es posible en Cristo, es posible también en ti. Pablo quiere que notes esta realidad espiritual en tu vida. Quiere que te aferres a ella. Quieres que reflexiones en quién eres en Cristo Jesús. ¿Sabes? No vas a encontrar en ninguna carta del apóstol Pablo un término que diga los cristianos deben ser así. No lo vas a encontrar. El término cristiano en las cartas del apóstol Pablo no están, pero encontrarás una multitud de verses. La palabra en Cristo, con Cristo, unidos a Cristo. Está diciendo que tendemos a ver las definiciones, por ejemplo, de cristiano de manera negativa. ¿Qué no hace un cristiano? Y hacemos una lista, ¿no? ¿Qué no hace un cristiano? Y empezamos a decir, un cristiano no va a fiesta. Un cristiano no ve tal cosa. Un cristiano no toma tal cosa. Un cristiano no hace esto, no hace aquello, no hace lo otro. ¿Sí? Y decimos, eso es un cristiano. Pero también tenemos la tendencia a hacer la definición, ¿qué cosa sí hace un cristiano? Bueno, un cristiano va a la iglesia. Un cristiano porta su Biblia. Un cristiano no dice malas palabras. Un cristiano ofrenda. Un cristiano va a su grupo pequeño. Y empezamos a hacer una lista del no hacer y sí hacer. Y pensamos que eso es cristianismo. Pero el apóstol Pablo está diciendo aquí que un cristiano es uno que está unido con Cristo. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo nos está diciendo que qué significa estar muerto al pecado, significa estar unidos a Cristo. Estamos unidos al pecado estamos muertos al pecado debido a que estamos en unidad con Cristo, unidos con Cristo. El apóstol Pablo está diciendo que lo que sucede en tu vida cuando una persona está unida a Cristo, el creyente muere al pecado. Tiene un nuevo Señor, tiene un nuevo amo, anhela las cosas de su Señor. Hay unidad. El creyente ha muerto al pecado y es una persona unida. ¿Con quién? Con Cristo. Tan impresionante es esta doctrina de la unidad con Cristo que el apóstol Pablo en Efesios lo compara con la unidad que hay entre un hombre y una mujer. Que él dice que se unen y son ¿qué? Un solo cuerpo. El creyente que ha nacido de nuevo es uno con su Señor. Por eso dice el apóstol Pablo, es imposible. De ninguna manera vas a anhelar el pecado. Porque eres uno con el Señor. Pero no estoy diciendo que no vas a pecar. No estoy diciendo que no vas a ceder muchas veces a las tentaciones. Te estoy diciendo que eres uno con Cristo y esta realidad permea aún tu fracaso que te impulsa a ir ¿a dónde? Al trono de gracia constantemente a pedir perdón por tus pecados. La vida cristiana se ejemplifica con esto, arrepintiéndonos delante de un Dios santo, reconociendo quién somos en Él. No vengo después de fracasar tratar de enmendarme a mí mismo porque no funciona. No trato de hacer, les decía la vez pasada, sin arrepentimiento no puede haber transformación. Entonces yo vengo primero a ver mi condición, cómo me he desviado. Y el apóstol Pablo dice, medita en quién eres en Cristo Jesús. Has sido sepultado, bautizado, muerto, resucitado con Cristo Jesús. Eres uno con Cristo Jesús. ¿Por qué entonces vas a anhelar las cosas de este mundo? ¿Por qué entonces vas a seguir viviendo como eras antes? Hay un cambio. Pero el apóstol Pablo dice, sabes esto, reconoce esto, aférrate a esto.
Reflexiona en esto, hermano. La razón por la que el creyente ha muerto al pecado es porque está unido a Cristo. Es una unión poderosa. Es una unión, incluso es un misterio, dice el apóstol Pablo. Es un mega misterio. El creyente muere al dominio del pecado. Muere a sus afectos y deseos antiguos. Pablo está hablando acerca de cómo esa pena del pecado, ese dominio del pecado en la vida de un creyente ha desaparecido. Ya no estás bajo el dominio del pecado. ¿Debemos seguir pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque tú, si has nacido de nuevo, estás unido a Cristo Jesús. Nuestra unión con Cristo es una realidad en la que debes meditar. Eso es lo que el apóstol Pablo está enfatizando, está empujando. Esa unidad con Cristo, mis queridos hermanos, esta realidad es preciosa, es oro puro, es una realidad preciosa de la vida cristiana. Es una imagen de intimidad profunda, una relación profunda, tan íntima como les decía que el apóstol Pablo la compara con la unión entre un esposo y una esposa. Piensen en esto. Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Él de tal manera que podemos afirmar como el apóstol Pablo, mi vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Podemos afirmar, Cristo es mi vida. Podemos afirmar, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Eso no es simplemente emoción del apóstol Pablo. Él no está tratando de ser un poco romántico con el Señor. No está tratando de explicar palabras religiosas. Él está hablando sobre la realidad de quién es Él. Y cada cristiano nacido de nuevo, aquí presente y en toda la historia de la redención, podrá decir esto con convicción y con firmeza. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Cristo es mi vida. Cristo vive en nosotros. Hemos sido crucificados con Él. Hemos muerto con Él. Hemos sido sepultados con Él. Hemos sido resucitados con Él. Pero también nos habla de que estaremos sentados con Él. Eso es lo que eres tú. Nuestra unión con Cristo es la fuente de toda bendición espiritual que recibimos. Desde la elección, antes de la fundación del mundo, desde la obra redentora de Cristo, por medio de su vida, su muerte, su resurrección y ascensión, que incluye nuestra regeneración, nuestra conversión, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra glorificación. Mira lo que dice Romanos 8, 28, 30. Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que los que aman a Dios, notas las mismas palabras que el apóstol Pablo también usa en Romanos capítulo 6. Sabemos que hemos sido crucificados con Cristo. Sabemos que hemos muerto al pecado. Sabemos que estamos juntamente con Cristo. Y aquí dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Muertos al pecado es un llamado que Dios nos hace a vivir bajo sus propósitos y mandamientos. Dice, porque 29, porque a los que de antemano, ¿qué dice? Conoció. También los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ni siquiera habías nacido y Dios ya estabas en el corazón de Dios. Y tú has nacido de nuevo. Es tan grande la doctrina de la unidad con Cristo que sobrepasa nuestro entendimiento y nuestras capacidades. Por eso el apóstol Pablo responde con contundencia a esta pregunta. ¿Seguiremos pecando para que la gracia sobreabunde? De ninguna manera, amigo. No es posible. Porque aquel que ha entendido quién es en Cristo Jesús no regresará al fango del pecado. Dejó de ser atractivo. Dejó de ser quien me controla. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó de ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Todo eso por nuestra unión con Cristo. Quiero que pienses en tres realidades de esta unión. Una unión inmanente y eterna.
Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, porque Dios nos escogió, ¿en quién? En Cristo. Detente a pensar por un momento en esto. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y tu mente tiene que hacer ¡pah! Porque es incapaz para nosotros con una mente tan finita entender un argumento tan profundo. Dios te escogió y no habías nacido, y dice, te conoció y te predestinó y te llamó y respondiste debido a esa unión en Cristo. Por eso es tan abominable que el creyente pretenda vivir una vida de pecado como un libertino, cuando no ha entendido la profundidad de lo que Dios ha hecho. Nos llamó, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos, ¿qué dice? Santos y sin mancha delante de Él en amor. Está hablando desde una eternidad pasada hacia una eternidad futura. Por eso dice, a los que justificó también, tiempo pasado, los glorificó. Tiempo futuro. Estamos en ese trayecto. 2 Timoteo 1:9 dice, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según que su propósito y según la gracia que nos fue dada ¿en quién? En Cristo. Cuando tú miras estos términos, en Cristo, con Cristo, está hablando de la unión que tenemos en Cristo. Hay una unión redentora histórica. Cristo vino a morir y tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Nosotros creemos viendo hacia ese evento histórico y redentor en la cruz del Calvario. Pero Dios consumó ahí el acto de salvarnos, aun cuando ni siquiera nos habíamos arrepentido de nuestros pecados. Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Tiene nombre las personas por las que murió. Él no murió para ver quiénes me reciben, para ver quiénes me aceptan. Su sangre preciosa estaba comprando un pueblo para Él, un pueblo que había sido escogido desde antes de la fundación del mundo. Él estaba pensando en nosotros. Si has nacido de nuevo, estaba pensando en ti, exactamente. Así como estás sentado ahí, estaba pensando en ti y en tus luchas en la cruz del Calvario, y ni siquiera habías nacido. Por eso el apóstol Pablo dice, vamos a seguir pecando de ninguna manera, de ninguna forma. Hemos sido bautizados con Cristo, hemos sido crucificados con Él, hemos sido muertos con Él, pero resucitamos con Él y ahora vivimos con Él y para Él. Gloriosa gracia de Dios. Pero también es una unión aplicada, porque todas esas bendiciones son imputadas. La vida perfecta de Cristo es imputada en nosotros. Es tan preciosa la unión de Cristo, porque toda la victoria de Dios, su vida perfecta, el cumplimiento de la ley, su obra consumada en la cruz del Calvario, dice, nos es imputada a nosotros, nos es contada como que si nosotros mismos lo hubiéramos hecho de tal forma y en la misma forma en que lo hizo Cristo. Es tan grande la unidad que se nos imputa la obra de Cristo, y por eso tenemos perdón de nuestros pecados, podemos ser justificados, y Dios está obrando en nuestra vida en un proceso de santificación, y un día, dice su palabra, le veremos tal cual es, seremos glorificados. Y el apóstol Pablo tiene en su respuesta a esto, ¿por qué seguir en pecando? ¿Por qué seguir corriendo tras el mundo cuando tienes a Cristo? ¿Qué piensas cuando hablas con las personas? ¿Qué significa ser cristiano? Empezamos quizás a decir cosas que recibimos de Dios. Tenemos paz, tenemos alegría, somos alegres, somos a todo dar. O empezamos a decir, Dios nos bendice, nos está prosperando. No, estás equivocado. Hay cosas buenas que quizás has dicho sobre la paz, sobre el perdón, sobre la amistad, pero se te olvida lo más importante. Lo que Dios nos ha dado en la salvación es a Cristo mismo. Él es todo lo que necesitas. Es esa unión que tenemos con nuestro Señor. Una unión tan preciosa, tan grande, que el Señor cuenta la obra de Cristo como que si tú y yo lo hubiéramos hecho. Hemos sido bautizados con Cristo, hemos muerto
con Cristo. Nuestro viejo yo ha sido crucificado juntamente con Él. Hemos sido sepultados con Cristo, hemos sido resucitados con Cristo, unidos a Cristo en nuestro nuevo nacimiento. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:5, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Colosenses 2, 2 Corintios capítulo 5, 17, somos nuevas criaturas. Unidos en Cristo tenemos justificación. Unidos a Cristo ya no hay más condenación. Unidos a Cristo somos parte de su familia, hemos sido adoptados. Antes éramos bastardos, desconocidos, enemigos de Dios, pero hoy nos sentamos a la mesa con el Padre. En base a la unión con Cristo seremos resucitados y estaremos con Él por toda la eternidad. Aquellos que Dios ha escogido, que Dios ha llamado, que Dios ha regenerado, que han sido comprados con precio de sangre, a quienes el Espíritu Santo les da vida, aquellos que han sido sellados con el Espíritu Santo en la promesa, han sido justificados, están en un proceso de santificación y serán glorificados por medio de nuestra unión con Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, no pierdas de vista a Cristo. No lo pierdas de vista. Estás unido a Él. Es lo que eres. ¿Por qué entonces deleitarnos en el pecado? ¿Por qué deleitarnos en los deleites de este mundo? No es lo que eres. Lucharemos, sí. Caeremos, sí. Pero el apóstol Pablo nos manda a que reflexionemos. Eso no es lo que somos. Solíamos serlo. Quizás has escuchado la mentira en tu propio corazón de decir que eres un hipócrita, que por qué venías a la iglesia si vives así. Si has nacido de nuevo, eso es lo que eras. Arrepiéntete de tus pecados y vuélvete al Señor y sé quién eres en Cristo Jesús. No hay doctrina más preciosa que entender nuestra identidad en Cristo por medio de la unión que tenemos con Él. Somos uno con Cristo. La unión con Cristo nos capacita para recibir todos los beneficios de la obra de Cristo, incluyendo justificación, adopción, santificación y, por supuesto, glorificación. La unión con Cristo significa tener a Cristo. Y si tienes a Cristo, lo tienes todo. Y si lo tienes todo, ¿qué más puedes buscar? ¿Podrá el mundo satisfacer tu corazón? De ninguna forma. Nuestra lucha es que no estamos completamente asidos, aferrados de esta gran verdad. La unión con Cristo significa tener a Cristo, y tener a Cristo es tenerlo todo. Quien tiene todo irá a buscar a otro lado. Si tu corazón está lleno del Señor, unido al Señor, ¿por qué ir a buscar algo más? Eso es lo que el apóstol Pablo quiere que reflexionemos. ¿Quiénes somos en el Señor, unidos a Él? Impresionante, ¿no? Que desde antes de la fundación del mundo, escogidos, Cristo pensaba por cada uno de los suyos en la cruz del Calvario. Se hace efectiva esa unión con Cristo desde la fundación del mundo, el momento en que nuestros ojos son abiertos por la gracia de Dios y la bondad de Dios. Y hoy podemos vivir en este proceso de santificación progresiva para la gloria de su nombre. Pablo no está hablando de que somos perfectos. No está hablando de una perfección absoluta, está hablando de transformación, caminando y progresando para la gloria de un Dios santo. ¿Dios merece, hermanos, que nosotros vivamos en santidad? Dios lo merece, Dios es digno de eso. Y el apóstol Pablo quiere regresarte al fundamento de estas doctrinas. Jamás entenderás la justificación ni la santificación si no piensas en tu unión con Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere enfatizar, grabar en nuestros corazones. John Owen decía, la unión con Cristo es el principio y la medida de todo disfrute y expectación espiritual. Thomas Woodwin, otro puritano, decía, estar en Cristo y unido a Él es la constitución fundamental de un cristiano. Por el tiempo, permíteme darte 3 implicaciones simples de la unión con Cristo.
3 implicaciones simples. Número 1, una vida caracterizada por la santidad, fruto de nuestra unión con Cristo. Una vida caracterizada por la santidad. Sed santo, dice el Señor, porque yo soy santo. Jesús en el Sermón del Monte vuelve a repetirlo: sean perfectos como su Padre es perfecto, como el Señor es perfecto. Una vida caracterizada. Sin santidad, dice la palabra de Dios, nadie verá al Señor. ¿Quién subirá al monte del Señor? Los de corazón puro, dice. ¿Sí? Entonces, una implicación simple de nuestra unión con Cristo es santidad. Estás creciendo en santidad. Estás creciendo en convicciones. Estás madurando en la fe. Hay áreas en las que luchamos, pero a medida que nos rendimos, sometemos y dependemos en el Señor, crecemos de un punto A, muertos espiritualmente, a un punto B y continuo, de muerte al pecado hasta llegar al punto de ser glorificados y ser como el Señor. Número 2, si estás unido a Cristo, estás unido a un Dios trino, a un Dios Padre, a un Dios Espíritu Santo, a un Dios Hijo. Nuestra unión con Cristo nos garantiza unión trinitaria con el Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Así que esto significa que cuando tú estás pecando contra Dios, y estás pecando contra el Padre, y estás pecando contra el Hijo, y estás pecando contra el Espíritu Santo. Pecando contra el Padre que te ha llamado y te escogió desde la fundación del mundo para vivir para su gloria. Pecando con el Hijo, rechazando su obra consumada en la cruz. Pecando con el Espíritu Santo. En contra del Espíritu Santo, entristeciendo, dice el Espíritu Santo, de la forma en cómo vivimos. Pero también si estás unido a Cristo, estás unido a un cuerpo local, a un cuerpo de Cristo y por ende también a un cuerpo local. Cuando tú pecas, aunque pienses y digas, es mi pecado, nadie me ve, estás pecando también, atentando también contra la unidad del cuerpo de Cristo. No solamente pecas contra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tú pecas contra otros creyentes también. Porque estás unido a Cristo, estás unido a un cuerpo donde Él es la cabeza. Tu pecado tiene ramificaciones no solo en ti, sino en todos los que están a tu alrededor. Así que Pablo dice, ten mucho cuidado de cómo vives. No solo estás viendo pornografía, estás destruyendo tu casa. No solo te estás acostando con una mujer que no es tu esposa, estás destruyendo tu matrimonio. No solo estás robando en la empresa, estás destruyendo el testimonio de Cristo, porque es dicho que eres cristiano. Tiene ramificaciones. Y ese hombre va hasta la iglesia, y todos en esa iglesia entonces son por tu culpa como tú, por tu testimonio. Ese hombre es un ladrón. Todos los de esa iglesia entonces son así. Y quizás no es la verdad, ¿no? Pero estás destruyendo tu unión con Cristo. Si has sido unido a Cristo y decides deliberadamente pecar horrendamente en contra de un Dios santo, estás pecando en contra de Dios, en contra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero también estás pecando contra su iglesia, contra sus hijos. Si no entiendes la importancia y las implicaciones de nuestra unidad con Cristo, no entenderás qué significa que hemos muerto al pecado y que vivimos para la gloria de Dios. ¿Viviremos aún en pecado sabiendo que estamos unidos a Cristo? Esa es la forma en cómo el apóstol Pablo responde a la objeción. Definitivamente no. El apóstol Pablo dice, piensas 2 veces, 3 veces, 4 veces, analizas, examinas tu corazón, tus anhelos y tus deseos, porque estás unido a Cristo. Dios no solo te salvó, te perdonó los pecados para que tú vivas como una oveja sin pastor corriendo por los campos. Él te salvó y te rescató para que le siguieses a Él. Note que Pablo dice nosotros porque se refiere a cristianos.
Prácticamente lo que está diciendo es, si has nacido de nuevo, has muerto al pecado, no puedes no puedes seguir viviendo de la manera que has vivido antes. Prácticamente hablando, dice, tu boca no puede hablar las mismas cosas, de la misma manera. Tus ojos no pueden anhelar los mismos objetos. Tus manos y tus pies no pueden perseguir lo que una vez deseaste muerto. Tu boca no puede hablar de la misma manera. Tus ojos no pueden anhelar los mismos objetos y tus manos y tus pies no pueden perseguir lo que una vez perseguiste. Se cambió la meta, se cambió el objetivo, se cambiaron los anhelos, se cambiaron los propósitos, porque has muerto a eso. A ustedes escuchan, hay una frase que muchos confunden, una vez salvo, siempre salvo. Creemos esta doctrina correctamente, pero los que toman esta frase, una vez salvo, siempre salvo, son libertinos, ¿no? Dados al pecado. Yo te quiero dar una frase nueva, una vez muerto, siempre muerto. Muerto al pecado. Odio mi vida pasada. No quiero ofender a un Dios santo de la misma manera que lo he hecho cuando estaba muerto en mis delitos y pecados. Qué cosa horrenda es el menosprecio al Padre, el menosprecio al Hijo y el menosprecio al Espíritu Santo. La advertencia del apóstol Pablo es: ten mucho cuidado de cómo estás viviendo, porque definitivamente, dice, el que ha muerto a sus pecados, ha muerto a la vieja vida. Ahora vive para la gloria de Dios. Déjame darte algunos énfasis de la muerte. ¿Cómo entendemos mejor la muerte? Entendiendo que es una muerte al pecado, es una muerte de una subyugación o sometimiento al pecado. Ya no estás sometido al pecado, ya no eres esclavo del pecado. Es decir, espiritualmente hemos muerto al dominio del pecado, pero ahora hemos resucitado al dominio de Cristo. La Escritura lo dice de esta manera: hemos pasado de las tinieblas a la luz admirable. Tenemos un nuevo dueño, un nuevo regente, un nuevo rey. La muerte, el énfasis del apóstol Pablo es que esta muerte es una muerte pasada. Es decir, sucedió en el momento en que somos regenerados por el Espíritu Santo. Y por eso cuando él dice, cuando Cristo murió, haciendo el ejemplo, murió una vez y para siempre, también el hombre que ha nacido de nuevo ha muerto a ese control y dominio del pecado. Es una muerte completa. Cuando el apóstol Pablo dice, has muerto al pecado, es una muerte completa y radical. Eso te incluye a todo tú, todo lo que tú eres. Es la totalidad de tu vida espiritual. No solamente cuando vienes a la iglesia, no solamente cuando estás en público has muerto al pecado. Has muerto al pecado cuando estás solo en privacidad en tu casa. Cuando dices, nadie me ve, pero te está viendo Dios. Es una muerte completa y radical que debe transformar todo lo que eres. Es una muerte notable, ¿no? Él dice un viejo hombre y un nuevo hombre. Eso es lo que dice su palabra en Romanos capítulo 6. Sabemos, versículo 6 de capítulo 6, sabemos esto. ¿Qué dice? Sabemos esto. Él no dice ignoramos esto, él dice sabemos esto. ¿Notas las palabras del apóstol Pablo? Lo sabemos. Tiene que ser una realidad práctica en tu vida. Es conocimiento que nos lleva a teologizar, a adorar al Señor. Lo sabemos. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue, ¿qué dice? Crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, ese control desmedido del pecado, a fin de que ya no seamos, ¿qué dice? Esclavos del pecado. Es como cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto. Nosotros decimos, qué irracionales son. ¿Por qué quieren regresar? Estábamos mejor en Egipto. Nadie está mejor en esclavitud. Pero eso es lo que hacemos nosotros cuando, libres del pecado, decidimos irnos a meter a Egipto y a la esclavitud. Irracional. Estamos muertos, número 3, al pecado, pero, dice el apóstol Pablo, vivos para Dios. 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 al 15, pues el amor de Cristo nos constriñe, nos apremia, nos empuja, habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron.
Eso significa que es una característica general de aquellos que llamarse cristianos, ¿no? No es solo para algunos. Algunos son santos en una iglesia. Si han nacido de nuevo en esa iglesia tiene una característica. Todos han muerto al pecado. Versículo 15, y por todos murió para que los que viven, dice, ya no vivan ¿para qué? Para ellos mismos, para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Tienes un propósito. La muerte al pecado te da un propósito de vivir para la gloria de Dios. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Muchos piensan que Dios nos ha dado libertad para vivir en libertinaje. Muchos piensan que como ya soy salvo, no importa cómo viva mi vida. Dios te dio vida y vida en abundancia, pero para que la vivas para Él. No estoy diciéndote que todos de ustedes tienen que ser pastores, o ancianos, o diáconos. Si Dios te llama a eso, hombre, gloria a Dios. Pero todos de nosotros, donde sea que estemos, somos cristianos. Deberíamos reflejar nuestra identidad donde estamos, nuestra unión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nuestro amor por los demás. Una ilustración que habla sobre una maravillosa unión con Cristo se encuentra en Juan 15, capítulo 4, versículo 5. Déjeme revisar la cita. Sí, Juan 15, 4 y 5. Permanezcan en mí, dice el Señor, y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar frutos, como la vid no puede dar frutos por sí mismo si no permanece en la vid. Las ramas no pueden dar frutos si no permanecen en la vid. El creyente no puede dar frutos si no permanece en Cristo. Esto era una explosión en la mente de los discípulos que pensaban que la vid era Israel. Y Él les dice, yo soy la vid verdadera. ¿Y por qué antes se pensaba que Israel era la vid? Porque había sido llamado para ser de bendición a las naciones. Y no lo habían hecho. Y dice Dios, yo soy realmente la vid verdadera. Yo nutro a mi pueblo. Yo soy la vid y ustedes las ramas, los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque, dice, separado de mí, que dice, nada. ¿Cuánto puedes hacer? Nada. Absolutamente nada. Enfático. Ponlo entre comillas, agrándalo, enciérralo en un círculo, porque tú estás en esa condición cuando estás separado de Cristo. No puedes hacer absolutamente nada. Y más adelante dice que cuando estamos unidos a Cristo, dice que damos fruto y mucho fruto. ¿Para qué? Para la gloria de Dios Padre. Así como las ramas dependen de la vid para vivir, para sustento, para fuerza, para alimento, de la misma manera los cristianos, los creyentes son dependientes de Cristo para crecer, madurar, vivir, florecer, es decir, dar frutos para la gloria, dar fruto para la gloria de Dios. Aparte de Cristo, tú y yo, con todas nuestras capacidades, con todos nuestros recursos, aparte de Cristo somos inútiles. Déjame darte una ilustración muy sencilla. Piensa en una lámpara que tiene una bujía, tiene un cuerpo, tiene un enchufe. Esa lámpara, sin ser conectada a una fuente de poder, ¿funciona? ¿Sirve? No. Es inútil. No es práctica. Necesita estar conectada a la fuente para poder ser útil para su propósito. De la misma manera el cristiano. ¿Por qué buscar otras fuentes? ¿Por qué alimentar mi corazón con otras cosas? Ve a la fuente. Y por eso el apóstol Pablo dice, entonces voy a buscar el pecado para que sobreabunde la gracia. No seas ridículo ni infantil. Ve a Cristo, dice. Él, únete a Él. Unidos a Él, así serás bendecido abundantemente. Dice Jesús en Juan, correrán ríos de agua viva.
Y ese correrán ríos de agua viva no se refiere solamente al nacimiento de nuevo, sino a quién eres. Ríos de agua viva correrán constantemente en la vida del hombre que está unido a Cristo. No pensará, debo pecar más para que la gracia de Dios abunde. Él pensará, debo vivir para la gloria de su nombre. Permíteme terminar con la aplicación que el mismo apóstol Pablo nos da. Vayamos al verso 11. Verso 11 del capítulo 6. Después de habernos dicho nuestra unidad, después de habernos recordado la muerte al pecado y la vida en el Espíritu que tenemos por medio de la obra de Cristo Jesús, nuestra unidad desde antes de la fundación del mundo, hecha realidad cuando venimos a la luz admirable que es Cristo Jesús, nuestro tesoro, nuestro valor, en lo que estamos unidos a Él. Él dice, así también ustedes, que dice, considérense muertos al pecado. No solamente tienes que saberlo, tienes que ponerlo en práctica. La palabra considerar es hacer un inventario, numerar, contar, significa calcular o hacer una cuenta. La palabra significa que debes reflexionar bajo el poder de la cruz, bajo el poder de la victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. El dominio que una vez tenía el pecado sobre nosotros ya no existe más. Ya no existe más ese dominio. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora estamos muertos al pecado. Hemos dado la espalda para seguir en pos de Dios y le hemos dado la espalda, ¿qué? Al pecado. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Considera eso, considera tu realidad, considera tu identidad, considera tu unión con Cristo. Piensa en eso. Tienes, por la gracia y la misericordia de Dios, poder tener dominio sobre el pecado. Puedes decir no a eso y correr en pos de Dios. Puedes vivir para la gloria de Dios. Ya no deberías vivir con un estilo de vida marcado y caracterizado por el pecado. Pienso en esto por un momento. No está en las notas, pero me gustaría que fueras a 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Con esto iré terminando. Tengan presente esto. El apóstol Pablo no ha dicho nada de aplicación hasta este momento. Pero esta es quizás la primera aplicación que el apóstol Pablo hace sobre toda la doctrina que nos ha enseñado. Considérate muerto al pecado. Reflexiona sobre eso. Haz una cuenta sobre eso. Pero me gustaría reflexionar en este texto, pensando en ello. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice así: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Las tentaciones y estar bajo tentación no es pecar, ¿ok? Las tentaciones son comunes, dice, a todos los hombres. Pero dice que fiel es Dios. ¿Qué dice? Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape. Considérense, dice, muertos al pecado. Déjeme darte otra implicación sobre esto. Cada vez que somos tentados y cedemos a la tentación, hemos decidido ignorar la puerta de salida. Nunca nosotros pecamos en ignorancia. Nosotros mismos decidimos ignorar, porque dice que juntamente con una tentación que es común, que no sobrepasará nuestras habilidades, nuestro raciocinio, nuestro pensamiento, dice, no lo superará. Podremos decirle no al pecado, pero cada vez que caemos en pecado, nosotros decidimos ignorar la salida que Dios nos ha dado. Y por eso el apóstol Pablo dice, considérense muertos al pecado. Lleva esto a la reflexión y a la práctica. ¿Quién eres en Cristo Jesús? ¿Quién eres en Cristo Jesús? Muerto al pecado, pero vivo para Dios. ¿Oramos? Señor, te agradecemos el privilegio tan grande, Señor, de examinar tu palabra, Señor.
Y Dios, ninguno de nosotros aquí presentes, Señor, tiene un historial, Señor, intachable, Señor. En nuestras fuerzas hemos fracasado, en nuestro orgullo hemos fracasado horriblemente, Señor. Y Dios, reflexionando solamente rápidamente en 1 Corintios 10, Señor, todos mis pecados, Señor, mis fallas han sido, Señor, yo lo he anhelado, lo he buscado, lo he perseguido, he ignorado, Señor, tu fidelidad, he ignorado, Señor, quién soy, que ya no estoy bajo el dominio del pecado, no he considerado que estoy muerto al pecado, pero vivo para ti, Señor. Pero Dios, tú eres un Dios de misericordia y gracia, tú eres fiel, Señor. Y tu palabra nos enseña que cuando nos arrepentimos, Señor, de nuestros pecados y venimos y confesamos nuestros pecados, fiel es Dios que tiene un abogado para con nosotros, que es Cristo Jesús. Tenemos, Señor, a un abogado que intercede por nosotros. Dios, nos has escogido para la gloria de tu nombre, nos has salvado para la gloria de tu nombre. Y Dios, estamos en progreso, estamos caminando, estamos avanzando para la gloria de tu nombre. Ayúdenos, Señor, a reflexionar constantemente quiénes somos en ti, unidos a Cristo, para poder decir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Que podamos vivir, Señor, para la gloria de tu nombre, como Juan 15 nos enseña, unidos a la vid verdadera, para dar fruto para la alabanza de tu nombre. No hay otra razón por la que estamos aquí hoy que entender eso y aplicar eso a nuestra vida. Sabemos muchas cosas, debemos considerarlas y aplicarlas para crecer en entendimiento y conocimiento para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, son amados.